talento que tiene nuestro equipo hoy en día. Bueno, y ahora vamos con esto porque CONCACAF premió a Rubio Rubín eligiéndolo como el jugador del partido, y acá a continuación pues vemos ese post en donde pues prácticamente CONCACAF y Copa Oro reconocen a Rubio Rubín como jugador del partido. Y hablando del grupo, pues hay que echar una revisadita para ver cómo quedamos, y ahora por favor saquen sus teléfonos, tomen foto y colóquenlo en su historia, porque esto definitivamente es historia. Solo Sandy, agregando a eso, creo que no hay discusión. Bueno. 2 goles, ¿eh? 2 goles. Sí, Nathaniel Méndez Lain lo hizo bien, sigue asistiendo, pero creo que sí, en este caso Rubín. Sí, lo hace muy bien Rubio Rubín. Así está el grupo. Guatemala fue primer lugar, así que las fotografías que decía Sandy, Guatemala fue el primer lugar, 7 puntos, 12 en su diferencia de goles. Canadá segundo, 5 puntos, 2 la diferencia para el conjunto canadiense. Guadalupe se terminó quedando, estuvo a minutos de la clasificación. Es tercer lugar, 4 puntos, 2 en la diferencia, y Cuba no sumó puntos, menos 6 en la diferencia de goles. Así queda el grupo D. Guatemala clasifica primero. Contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque yo recuerdo una semana previa que iniciara todo esto, pues sí pensábamos que Guatemala clasificaba, pero ninguno nos animamos a decir que Guate lo haría como líder, y es que creo que todos nos inclinábamos a pensar y a creer que sería Canadá por la importancia de su fútbol, y bueno, quién diría, pero definitivamente una tarde histórica. Ya hablando lo último, Pedro, Walter, quisiera preguntarles con qué sensaciones los deja el cierre de este partido, y que ya el domingo nos toca encarar a un rival que obviamente conforme uno va avanzando en una competencia, el rival se va haciendo más difícil. El haber avanzado como primero obviamente nos ahorra y nos evita enfrentar a Estados Unidos, pero Jamaica, Pedro, no es un rival al que hay que desafiar. ¿Qué sensaciones le deja este cierre de partido? Primero, que es una selección que quiere trascender. Entiendo que en algún momento el azul y blanco fue cuarto lugar en una Copa Oro, pero era muy diferente aquella Copa Oro de 1996. Para que nos demos una idea, en aquella oportunidad la selección nacional fue cuarto lugar, ganando un solo partido, que fue contra San Vicente y las Granadinas, porque solo habían 2 grupos. Se perdió en semifinales ante México, y luego, por el juego que definía la tercera posición, Estados Unidos goleó a Guatemala 3-0. Sí. Así que era otro formato. Hoy es más competitiva la Copa Oro, ¿sí? Entonces creo que me deja... La mejor selección que yo he visto es esta en Copa Oro. Es esta. ¿Pudo haber sido hoy, Pedro, el mejor partido de la era Atena? Probablemente. Por la presión, porque era juego oficial, porque era fuera de Guatemala, sí. ¿Y se animan? Es un juego que te definía el quedar adentro o quedar al margen de la siguiente ronda. ¿Y se animarían a creer también que pudo haber sido el mejor partido que hemos visto, por lo menos en este grupo, sí, obviamente, y este o en general? Este grupo fue el más atractivo, Sandy. Sí, es que todo el tiempo, había por lo 3 menos, equipos que podían avanzar. Sí, y todo el tiempo los 3 tuvieron las posibilidades: Guadalupe, Canadá y Guatemala. Claro, por momentos Guatemala estuvo eliminado, luego Canadá se adelanta en el marcador, que ya sabíamos que para Canadá en ese aspecto iba a ser más sencillo, y bueno, que Guadalupe, yo creo que desde ese primer partido, cuando termina empatando con Canadá, Guadalupe nos dijo quién era. No iba a ser un rival sencillo. Pero Walter, ahora sus sensaciones, las conclusiones ya en el cierre de ese partido tan importante. Bueno, a mí me deja muy buenas sensaciones selección guatemalteca. Primero, creo que la selección nacional ya es un equipo que juega distinto, que la idea del profesor Tena la tienen muy clara. Me quedo con el partido de hoy, no solamente como el mejor del grupo, sino creo que uno de los mejores hasta el momento en el torneo. Se vendrá seguramente lo mejor, pero hay varios aspectos a destacar. Primero, la actitud y esa personalidad que ahora es distinta de parte de selección nacional. Segundo, individualmente veo a futbolistas que andan muy bien. Guatemala ahora no solamente tiene un 11 base, tiene futbolistas que vienen desde el banco y lo hacen de buena forma. Hoy se mostró con un Pedro Altán. Mantienen a Rubín y se convierte de a poco en el goleador de esta selección, apareciendo en momentos claves. Walter, y si no hubiera probado gente, Tena, García no estaría al nivel que lo vemos. Y lo viste haciendo la asistencia en el primer gol.
había que probar gente. Es que de eso Tena se hizo lo tratan, correcto. claro, de eso se tratan los partidos de preparación, Claro. Pedro. Obviamente hay un 11 que se mantiene, un 11 tipo, pero usted también necesita preparar a los jugadores que van a entrar a sustituir a los que ya no puedan terminar un partido. ¿Y cómo se hace eso? En partidos de preparación. Claro. Nada más. Claro, y Guatemala fue enfrentando, al final se enfrentaron todos en este grupo, pero si nos vamos a las circunstancias en las que se enfrentaron, Guatemala enfrenta a Cuba con toda su selección, porque para ese partido estaban todos sus futbolistas. Luego, Cuba pierde futbolistas porque se quedan en Claro, la es primera ventaja ciudad. para los otros. Es ventaja para el que Claro, enfrentaba al totalmente, conjunto cubano. totalmente. El segundo partido para Guatemala enfrenta a una selección de Canadá que venía de un mal resultado ante el equipo de Guadalupe. Y con un resultado, urgencia de puntos. Claro, un resultado que sorprendió a todos Totalmente. y con urgencia la selección de Canadá obligada a sacar una victoria y Guatemala lo enfrenta y lo hace muy bien. Sí. Y hoy enfrenta a una selección de Guadalupe que se había venido haciendo grande en el grupo. Y otra cosa, este juego con sabor a revancha. Ah, Por sí, supuesto bueno. que esa vez que nos dejaron fuera de la Copa Oro del 2021 fue en fase de playoff, pero hoy cuenta como revancha, porque entre los dos estaba quien avanzaba a la ronda siguiente. Y ahora, si le parece... Y Walter, otro aspecto, sí. Pedro, solo para finalizar, y creo que vale la pena resaltarlo porque lo veíamos en el trabajo de nuestro compañero César Bonilla, Guatemala ha jugado en casa. Y creo que Claro, también el la afición público es ha la hecho lo mejor propio. de la Copa Oro. Por supuesto. Para mí es la mejor Es de la la mejor. Copa Oro. Hoy Guatemala jugó en casa y creo que así En va a ser el todos. próximo fin de semana cuando enfrente a Mire la Jamaica. afición de México, Sandy y Walter, Sí. Bueno, los problemas que han lamentable. mostrado en cada uno de los encuentros. A ver, vamos a ir con estos datos de Copa Oro. Y es que ya hablábamos que Guatemala por primera vez ganó su grupo, algo que no había ocurrido antes. Y veremos también los datos de Guatemala ante Jamaica. Vamos a empezar, vamos en orden. Copa Oro de 1991, Estados Unidos fue primer lugar con 6 puntos, Costa Rica segundo con 2, Trinidad y Tobago con 2 y Guatemala un triunfo. Recuerden que en ese tiempo se daban 2 puntos por victoria. Ok. Nos vamos ahora a la Copa Oro de 1996. México tuvo 6 puntos, Guatemala 3 puntos, San Vicente y las Granadinas sin puntos. Gracias al triunfo de Guatemala sobre San Vicente y las Granadinas de 3-0, con ese triunfo Guatemala avanzó a las semifinales. Fue derrotado por México y en el juego por el tercer lugar, Estados Unidos impuso a Guatemala 3-0. Guatemala fue cuarto lugar, pues solo habían 2 grupos. Con una victoria fue cuarto lugar. Entendamos eso y no vale la comparación con aquella selección y esta que ha tenido más juegos con triunfos como tal. Vamos entonces a la siguiente pantalla. Copa Oro de 1998. Jamaica fue primer lugar con 7 puntos. Brasil segundo con 5. Guatemala con 2 quedó fuera. Y El Salvador con 1 punto. Bueno, vamos a la Copa Oro 2000, Grupo C. México fue primer lugar con 4 puntos. Trinidad y Tobago con 3 y Guatemala en el sótano. Copa Oro 2002, Grupo A. México con 6 puntos. Primer lugar, El Salvador 3. Guatemala sin puntos. Último lugar. Nos vamos a la Copa Oro del 2003, Grupo B. Colombia fue primer lugar con 4, Jamaica con 3 puntos segundo y Guatemala 1 punto en el sótano. 3 Copa Oro consecutivas para Guatemala en sus participaciones 2000, 2002 y 2003, quedando en el último lugar. Copa Oro 2005, Grupo C. México fue primer lugar con 6 puntos, Sudáfrica segundo con 5, Jamaica con 4 y Guatemala último lugar. Estamos hablando de cuarta Copa Oro en su participación consecutiva en estas 4. Guatemala, último lugar. Vamos a el siguiente dato. Copa Oro 2007, Grupo B. Estados Unidos, primer lugar con 9 puntos. Guatemala, 4. El Salvador, 3. Trinidad y Tobago con 1. Guatemala fue segundo. Avanzó a los cuartos de final, perdió ante Canadá 3-0. Luego, la Copa Oro del 2011. Grupo B. Jamaica, 9 puntos. Primer lugar, Honduras 4, Guatemala 4 puntos y Granada sin puntos. Por la reglamentación del torneo, avanzó Guatemala a los cuartos de final cayendo ante México 2-1. Vamos con los siguientes datos. Copa Oro 2015, Grupo C, Trinidad y Tobago con 7 puntos primer lugar, México segundo con 5, Cuba tercero con 3 puntos. Guatemala con 1 punto, último lugar en el 2015. Copa Oro 2021, Grupo A. México, primer lugar con 7, El Salvador segundo con 6,
Trinidad y Tobago con 2, Guatemala con 1 punto. Último lugar nuevamente, Copa Oro 2023. Salto de calidad importantísimo. Guatemala, primer lugar con 7 puntos. Invicto. Invicto. Sí. Y por primera vez en su historia, en una fase de grupos, suma 2 victorias. Canadá, segundo lugar con 5 puntos. Guadalupe con 4 puntos, tercero, y Cuba sin puntos. En esta 2023, Copa Oro 2023, por primera vez gana un grupo de Copa Oro, algo que dijimos, igual, primera vez que pasa a la siguiente ronda sin perder un solo juego. Y le anotan hasta en el tercer partido también, ¿verdad? Sí. Y ahora viene lo más importante, los enfrentamientos contra Jamaica en Copa Oro. No nos favorecen, pero a esta selección creo que se le puede dar esa ventaja de que está rompiendo datos que nunca han sido favorables para el azul y blanco en Copa Oro. Copa Oro 1998, Guatemala 2, Jamaica 3. La primera vez que se enfrentaron en Copa Oro. En la del 2003, Guatemala 0, Jamaica 2. En la del 2005, Guatemala 3, Jamaica 4, con triplete del Pescado, y no se avanzó. O sea, es más, se perdió. Copa Oro 2011, Jamaica 2, Guatemala 0. En resumen, juegos contra Jamaica 4, victoria 0, empate 0. Todas son derrotas. 5 goles a favor y 11 goles en contra. Pero ¿saben qué? La historia la puede cambiar esta selección nacional del profesor Luis Fernando Tena, compañeros. Sí, por supuesto. Al final estos son datos, son números que nos ha dado la historia de este torneo y la participación de selección guatemalteca, pero comparto lo que mencionaba Pedro y lo hemos platicado ampliamente acá. Esta selección es otra. Creo que finalmente se fueron alineando varias cosas. Primero, pues se encuentra a un cuerpo técnico que tiene claro hacia dónde va, cuáles son los objetivos. Segundo, tiene todo el apoyo de Federación Guatemalteca. Y tercero, creo que este grupo de futbolistas es muy distinto a lo que hemos tenido. Ojalá, y eso es jugando un poquito con el tiempo, se pudiera hacer una combinación de jalar aquel de aquel momento con estos, pero realmente en bloque y en lo colectivo esta selección a mí me deja una buena sensación. Hoy es fácil sacar futbolistas que hayan sobresalido en lo individual. Nico Hagen con el penal, Rubio Rubín con los 2 goles, las asistencias que hace Esteban García, lo que hace Pedro Altán. Pero en general, en cada uno de los partidos hemos visto bien a los 11 futbolistas e incluso a los que han tenido que venir desde el banco. Hoy lo decía Pedro también, Pedro Altán ingresa a la cancha y lo hace bien, se conecta. Eso habla de que la selección como tal es un grupo bastante sólido, así que yo confío en que se puede dar un resultado que siga rompiendo paradigmas para la selección guatemalteca. Sandy, esta es la mejor selección en Copa Oro en fase de grupos. No hay discusión. Sin duda. No hay discusión. Sí, que aquella que le empató a Brasil, claro, le empataron a la campeona del mundo, pero no se avanzó a la siguiente ronda. No, totalmente de acuerdo. Creo que muy poco que agregar con lo que usted ha mencionado y con lo que Walter también nos ha descrito en cuanto a lo que se ve hoy por hoy de la selección en conjunto y lo individual. Creo que eso es lo que vale la pena rescatar y resaltar, por supuesto. Creo que se nota en ese fútbol en conjunto, Pedro, que ya están agregados conceptos y conceptos que los jugadores están asimilando muy bien y sobre todo que lo están llevando a lo material, que tratan de salir jugando con la pelota, que tratan de estar en el cierre, que hacen bien sus relevos, que hacen bien sus transiciones. Se nota también el sacrificio y la forma en la que se están adaptando los jugadores que hoy por hoy son nuevos en la selección. Entiéndase lo de Méndez, también lo de Herrera, que creo que lo están haciendo maravilloso, y un Méndez que por lo menos a mí la sensación que me deja hoy de un hombre con mucho sacrificio. Iba hasta más abajo de medio campo a recuperar balones. Creo que esa fue también una de las razones por las que Tena no lo sustituye, que en algún momento alguien en redes sociales me decían, creo que Méndez hoy no está teniendo su mejor partido. Creo que hay que observar otras cosas para las que también son llamados los jugadores que muchas veces se nos escapan en el afán de querer ver un jugador que todo el tiempo vaya para adelante y sobre todo que anote.